El arrianismo es la enseñanza de que Jesucristo no es por naturaleza igual al Padre, sino que es la primera creación de Dios. Arrio, fundador de este movimiento, murió en el año 336 después de Cristo. Sus ideas, desafortunadamente, tendrían un tremendo impacto en la temprana iglesia al hacer que la misma definiera la ortodoxia con un número de credos. Sin embargo, su impacto continúa hasta nuestros días con grupos como los de los Testigos de Jehová. Como resultado de sus creencias, estos modernos arrianos producen una cantidad de argumentos bíblicos para apoyar sus disputas de que Jesús no es Dios encarnado. Aunque bíblicamente el arrianismo es una herejía, sus doctrinas han obligado a la iglesia cristiana y a través de todas las generaciones a defender lo que se enseña claramente en la Biblia con relación a la persona y naturaleza de Cristo. Arrio estudió bajo la dirección de Luciano de Antioquía, quien veía a Jesús como un ser intermedio, mitad divino, mitad humano. De hecho, Luciano nunca pensó que el Logos era totalmente Dios o totalmente hombre. Por lo tanto, Jesús cuenta con un alto posicionamiento entre las criaturas, aún para ser llamado el primogénito de toda creación. Y aunque sobrenatural, no es igual al Padre. Harold Brown declara: el arrianismo desarrolló la idea de que el Hijo es un ser creado por el Padre, mas no engendrado por Él, semidivino, que tiene un origen en el tiempo, o por lo menos, un principio definitivo antes de la creación del mundo material. Posteriormente, Arrio recibiría su ordenación como presbítero en Alejandría en el año 311 después de Cristo. Contó con muchos amigos en altas posiciones, incluyendo algunos obispos asiáticos que toleraron sus ideas. Como resultado de la difusión de sus enseñanzas, Arrio recibió oposición, y uno de sus opositores, el obispo Alejandro, argumentó que Jesús era de la misma sustancia con el Padre, o sea, homoousios. De otro lado, el grupo opuesto fue conocido como el grupo homoiousios. Este grupo creía que Jesús era de naturaleza semejante con el Padre. Como resultado de este desacuerdo, hubo una gran controversia entre las muchas iglesias locales. Este argumento convencería a Constantino de llamar a un concilio, el de Nicea. $318 obispos del Oriente y unos pocos del Occidente se reunieron en Nicea. Debatieron los temas por cierto tiempo, pero no se llegó a ningún acuerdo. Con el tiempo, los arrianos cometieron el error de presentar una declaración de su fe por parte de Eusebio de Nicodemia. Con respecto a esto, Brown comenta: esta declaración, franca y categóricamente, negaba la deidad de Cristo, impresionando aún a la mayoría no comprometida. Como resultado, fue rotundamente rechazada. Los arrianos apelaron a Eusebio de Cesarea, que elaboró un credo que se convertiría en el modelo para el credo niceno. El mismo Constantino actuó y abogó por la adición de que Jesús era de la misma sustancia con el Padre, o sea, consustancial.
Muchos de los obispos arrianos cedieron y el emperador ordenó que los escritos de Arrio fueran quemados. A pesar de los esfuerzos del emperador, el credo niceno no resolvió totalmente el tema. Pronto, el emperador empezó a escuchar a los simpatizantes de Arrio. Incluso restableció a Eusebio de Nicodemia y quitó a algunos obispos que estaban a favor del credo niceno. Después de la muerte de Constantino, sus 3 hijos permitieron a muchos de los obispos a favor de este credo a que volvieran a sus oficios. Este periodo marca una época de lucha en el imperio, y no solo por la lucha entre la ortodoxia y el arrianismo. En el año 356, Constantino condenó a Atanasio, el cual fue obligado a huir al desierto. Constantino apoyó el arrianismo hasta tal extremo que Harold Brown observa: para el año 361, una generación después de Nicea, la victoria de los arrianos parecía total. Sin embargo, la lucha no había terminado. Juliano, el último de los monarcas paganos, subió al trono, favoreciendo la tolerancia religiosa y restauró a muchos de los obispos ortodoxos. Pero a pesar de ser pagano, bajo su gobierno, el arrianismo nunca se cristalizó y la ortodoxia ganó bastante terreno. En el año 362 hubo un sínodo en Alejandría, el cual enfatizó la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se convertiría en el precursor para Constantinopla. Alrededor del año 370, Valente llegó al trono, siendo el último de los emperadores a favor del arrianismo. Murió en el año 378 y esto dejó al Oriente con una falta de apoyo político para el arrianismo. Eventualmente, Graciano se convirtió en coemperador con Teodosio, quien durante los años 379 al 395 fue coemperador y del 394 al 395 único emperador. Poco después del inicio de su reinado, fue bautizado y expidió un edicto promoviendo la ortodoxia cristiana. Brown comenta: el mismo credo niceno estableció el énfasis en la encarnación, pasión, resurrección y segunda venida de Cristo, y en su orientación era más bien histórica que teológica. Por el contrario, el decreto de Teodosio enfatiza la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo y la doctrina de la Trinidad, y no menciona la obra de Cristo como tal. Teodosio convocó entonces el segundo concilio ecuménico en Constantinopla. Brown comenta: este segundo concilio ecuménico realmente marcó el principio de la ortodoxia ecuménica, porque a diferencia de Nicea, representó la conclusión más que el principio del conflicto con el arrianismo. Con Constantinopla y los esfuerzos de Teodosio, el arrianismo había llegado claramente a su fin y la ortodoxia triunfaba en la cristiandad. A pesar de los mejores esfuerzos de la Iglesia ortodoxa de extirpar esta herejía llamada arrianismo, existen ramificaciones de la creencia que continúan hasta hoy. Una de estas ramificaciones es la organización La Atalaya de los Testigos de Jehová. Fundada entre mediados y finales del siglo XIX por Russell, este grupo cuenta con varios millones de seguidores en numerosos países del mundo. Como los antiguos arrianos, estos modernos testigos creen que Jesús es un ser creado, el cual no es ni eterno ni es Dios.
Específicamente argumentan que Jesús es el arcángel Miguel. Sin embargo, y al examinar un número de escrituras, sus argumentos no se sostienen. A pesar de los esfuerzos humanos de los testigos, no hay apoyo bíblico para el argumento de que Jesús es inferior al Padre. De hecho, uno puede hacer una fuerte defensa en el caso de la deidad de Cristo. Primero, en Juan 20:28, Tomás le declara a Jesús: mi Señor y mi Dios. Bruce Metzger señala que es extraño que Jesús no hizo ningún esfuerzo para corregir a Tomás, sino que además Jesús acepta esta declaración por parte de Tomás y elogia a los que no vieron y creyeron. Segundo, en Hechos 7:59, Esteban le ora a Jesús. Metzger hace un comentario revelador. Por lo tanto, si la opinión de los testigos de Jehová es correcta, o sea, que Jesús es solo una criatura espiritual, entonces Esteban fue un idólatra al orarle a alguien que no era verdaderamente Dios. Tercero, con relación a Gálatas 1:1, Metzger comenta: Pablo claramente distingue a Jesucristo de los hombres y lo coloca a él, a Jesucristo, con Dios el Padre. Pablo usa dos preposiciones para hombre y hombres, pero solo una con referencia a Dios el Padre y a Jesús. Recordemos que Pablo era judío y era un estricto monoteísta, algo que él nunca discutía. De hecho, aun aquellos a quienes él combate en esta epístola a los Gálatas, los judaizantes, hasta donde podemos ver, no tenían problemas con el punto de vista tan majestuoso que Pablo tenía acerca de Cristo. Cuarto, Juan 10:30 registra a Jesús afirmando: yo y el Padre uno somos. Los judíos intentaron matarlo apedreándole, porque ellos sí entendieron que él estaba afirmando su deidad. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo cual tampoco fue discutido por Jesús. Metzger señala que los testigos de Jehová intentan evitar las implicaciones obvias de este pasaje. La nota marginal de la traducción de ellos, sugiriendo que son uno, significa son o están en unidad, es una interpretación alterna que le falta tanta justificación que los traductores de los testigos de Jehová no se atrevieron a introducirla en el texto mismo. Una vez más, los judíos de la época sí entendieron la afirmación de Jesús e intentaron matarlo. Psicológicamente, no había razón para que ellos se enfurecieran contra Jesús, si todo lo que él aseguró era ser uno en designio y perspectiva con el Padre. Quinto, Metzger señala que los escritores del Nuevo Testamento citaban con frecuencia pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Jehová, y estos a su vez se refieren a Jesús. Joel 2:32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Romanos 10:13 menciona el mismo pasaje, pero se refiere a Jesús como el Señor del pasaje en 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Posteriormente, en el versículo 13 dice:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Definitivamente existe una relación entre Jesús y la deidad. Otros ejemplos se encuentran en Isaías 60:19, con Lucas 2:32, Isaías 6, 1, 3 y 10, los cuales son una visión de Jehová, la cual podemos comparar con Juan 12, 37 al 41, donde Isaías vio una visión de Jesús, y Salmo 23:1 con Isaías 40 del 10 al 11, donde Jehová es el pastor, y en Juan 10:11, donde Jesús es el buen pastor. Mesger hace bien al concluir la evidencia afirmando: como con frecuencia se ha señalado, la declaración de Jesús es o verdadera o falsa. Si es verdadera, entonces Él es Dios. Si es falsa, o Él sabía que era falsa, o no lo sabía. Si mientras Jesús afirmaba ser Dios, sabiendo que tal afirmación era falsa, entonces Jesús era un mentiroso. Ahora bien, si Jesús afirmaba ser Dios sin saber que esa afirmación era falsa, entonces Jesús era un demente. No existe otra alternativa.